Qué amor, qué inmenso amor. No se puede explicar con palabras humanas el gran amor que nuestro Señor Jesucristo tuvo hacia los pecadores como nosotros. Y aún así envió al Salvador a morir por mí. Es impresionante esa última frase del coro. Mandó a morir por mí y por cada uno de nosotros. Si bien hoy es una fecha que es especial, pero nosotros como creyentes recordamos todos los días lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Y por hacer fecha especial, quisiera que cantemos también el himno número 64. Y también vamos a hacer puesto de pies. Junto a la cruz, donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Vamos a cantar, hermanos. Junto a la cruz, murió el Salvador, por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, me gozo ya de su bendición. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay manantial de agua de vida cual el cristal. Mi sed allí Cristo pudo apagar. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Qué hermoso himno. Recibimos el perdón y Él limpió mi corazón. Tenemos mucho gozo al saber de que tenemos salvación y de que Dios pudo saciar toda nuestra sed y toda nuestra culpa y llegó en aquella cruz. Por eso también hace un llamado al final: ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor. Allí hallarás el amor. No hay ninguna cosa, ningún lugar, ninguna persona en este universo más digno de admirar que nuestro Señor Salvador Jesús. En esta noche, una noche también muy especial, donde se celebra la Pascua, tenemos el grupo de alabanza a presentar un himno
Así que le invito a que puedan ir pasando. Vamos a presentar un himno. Ahí sentaditos todos. Creo que el himno lo sabemos todos, de todas formas, va a estar en el proyector.
pecado, cualquier vicio que pueda atarnos, que pudo atarnos, Cristo lo venció en aquella cruz. Y por eso hoy testificamos, hoy somos hijos suyos, no por merecimiento propio, sino porque Él ha placido salvarnos mediante su gran amor en aquella cruz. Por eso la siguiente canción, también vamos a hacer ahí sentados nomás, y voy a pedir a los jóvenes que me ayuden también. Es una canción que estamos cantando en la reunión jóvenes, consumado todo en la cruz. Así que vamos a cantarlo y si no la sabe la letra, vamos a aprenderla. Puesto de pie todo, por favor, vamos a cantar esta canción. toda la obra ha terminado. Ese momento en donde Cristo agonizó
pero la victoria era nuestra por la fe. Sin esa muerte nosotros, qué perdido estaríamos cuando Él dijo, consumado es. Por amor hacia ti, hacia mí, Él consumó toda esa obra, toda la ira que merecíamos nosotros, el pago y el precio por nuestros pecados. Jesús lo consumó en nosotros. Así que voy a dejar este lugar, voy a pedir que apaguen todas las luces y otra advertencia también, no pongan la luz del teléfono. Así que todas las luces apagadas y no prendan la cámara, ¿no? La crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos históricos más comentados y tratados en libros, conferencias y películas. Puede que esa sea la razón por la que nos hemos acostumbrado a leer y escuchar la historia de la muerte de Jesús, perdiendo hasta cierto punto la sensibilidad de entender y apreciar la inmensidad de su sacrificio. La muerte de Jesús fue muy dolorosa y humillante. La crucifixión se reservaba para los peores malhechores y se aplicaba el castigo con contundencia y crueldad. Aún en medio de tanto dolor y humillación, Jesús escogió perdonar a los que le crucificaron. Jesús mostró su amor y compasión hasta el último momento de su vida. Jesús escogió perdonar. Y es que la cruz se trata precisamente de eso, del perdón de Dios para la humanidad. Gracias a la muerte de Jesús en aquella cruz, el Cordero Perfecto, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros pecados. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es válido para nosotros y aceptémosle en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador. Entonces somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús. ¡Cuánta gracia y cuánto perdón! Yo soy el látigo, el instrumento utilizado para azotar a aquel que transgrede la ley. Estoy hecho de correa de cuero con punta de metal. No hay malhechor que escape de mí, pero recuerdo cierta ocasión en el que fui utilizado para castigar a un inocente. Los soldados me tomaron y con toda fuerza se dispusieron a golpear a Jesús sobre sus espaldas. Cada latigazo que le daba arrancaba de él un trozo de piel. 40 latigazos menos uno tuve que darle. La sangre saltaba por todas partes, pero Jesús no decía ninguna palabra. Yo estaba acostumbrado a escuchar gritos desgarradores, maldiciones y hasta profundos llantos, pero él en silencio recibía mis azotes. ¡Qué culpable me siento! ¡Cuánto dolor le causé! Por mi culpa, él sufrió. ¿Qué? ¿Por tu culpa? No te creas. Yo también participé en su padecimiento. Los soldados tomaron ramas espinosas e hicieron de mí una corona con grandes espinas. Me pusieron sobre la cabeza de Jesús y ni bien fui colocada, con mis punzantes espinas lastimé su cabeza e inmediatamente hice que de él brotara sangre que corrió por todo su rostro y hasta llegó a ensuciar la túnica que llevaba puesta. Cuánto dolor también le causé yo,
yo soy culpable. No pude evitar lastimarlo. Apenas me apoyé en él, lo herí. Cállense un poco, por favor. Ustedes no son los únicos, pues luego de ustedes sigo yo. No creo que hayas hecho más que yo. Eso es lo que vos crees. Tal vez no lo lastimé como vos. Tampoco lo pinché con espinas. Pero yo también estuve allí, en el mismo lugar que ustedes. Causé la mayor humillación de la historia. Me colocaron después de haber azotado y haberme puesto la corona de espinas, de rojo escarlata azul. Y al colocarme sobre él, se burlaron riéndose y llamándole Rey de los Judíos, y se arrodillaban delante de él. Lo humillé, pues le hice sentir como un rey cuando él ni siquiera aspiraba a serlo. No digan que yo no fui parte. Yo también lo soy. Soy tan culpable como ustedes. Es verdad, los tres fuimos parte. Bueno, si de culpable se trata, inclúyanme en la lista, porque no puedo dejar de sentirme culpable. Sí, ustedes hicieron lo suyo, pero yo puse sobre él mi pesada carga. Jesús tuvo que cargarme hasta llegar al lugar de las calaveras. No daba más. Fue tanta mi carga que mientras él caminaba, se cayó. Y los soldados le gritaban que se levantara y siguiera. Él siguió caminando. Cuando él no pudo más, obligaron a un tal Simón de Cirene que me llevara. Pero ahí no termina todo, sino que después de llegar al lugar destinado, colocaron a Jesús sobre mí para ser crucificado. ¡Pero qué terrible! Sí, eso sí que fue espantoso. Sí, no puedo olvidarme de lo que fui capaz. Yo estaba en la mano de un soldado romano. Bueno, en realidad éramos varios. Estábamos todos oxidados. Y de repente el soldado me acercó hacia la cruz y colocó mi punta sobre la mano de Jesús, que ya estaba atada en la cruz. El soldado me tomó y traspasé su carne hasta ajustarla al madero. También le clavaron la otra mano y los pies. Jesús se gemía de dolor. Él estaba siendo tratado como un vil ladrón. Y yo fui parte de eso. Yo lo lastimé. Y también hice que él perdiera sangre. Sangre que cubrió y tapó todo mi óxido. Sí, recuerdo haberte visto ahí. Sí, la sangre que derramó Jesús fue mucha. Y luego de clavarlo, lo levantaron y ahí quedó. Se veían en el suelo las gotas de sangre que caían de su cuerpo. Sí, Clavo, vos heriste la mano de Jesús, pero fui yo quien con toda mi fuerza te pegué para que penetraras en la mano y en los pies de Jesús. Así que también participé en semejante atrocidad. También recuerdo, después de esto los soldados echaron suerte sobre su túnica para ver quién se quedaba con ella. Todo era para burlarse de él. Es verdad, sentí tu martillazo. Sí, vos estabas allí. Alrededor de él había 2 ladrones también crucificados. Ellos merecían morir, pero Jesús no. ¿Cuánto padeció Jesús por nuestra culpa? ¿Cuántas cosas le hicimos? ¿Cuánta sangre derramó? Y todo lo que estaban alrededor de la cruz pasaban y le decían: sálvate a ti mismo si puedes, baja de la cruz si eres Dios. Cuando la agonía de Jesús ya era mucha, él dijo a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Recuerdan? También le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero él no pudo beberla, aunque tenía mucha sed. Padeció tanto. Ni siquiera pudo tomar un poco de agua. Sí, luego de esto volvió a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió. Y así acabó la vida de este hombre. Nada había hecho, pero lo trataron como un malhechor. Todos nosotros lo maltratamos. Y fue sepultado en una fría tumba. Todos somos culpables.
Así es, todos nosotros fuimos culpables, pero lo hizo por todos nosotros. Esa gracia, ese amor hacia nosotros. Vamos a cantar por último Su gracia es mayor y vamos a hacerlo puesto de pie, diciendo con todo nuestro ser, gracias a esa gracia mayor, nosotros estamos aquí. Puesto de pie, hermano. Así que voy a dejar este lugar a nuestro hermano Juan, que va a estar exponiendo la palabra.
Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Queremos dar una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos están visitando en esta noche. Y como bien lo decía Marcos hace un ratito, estas fiestas especiales, fiestas de Pascua, es donde tal vez el mundo recuerda a Cristo cuando Él murió, cuando Él sufrió, y que cada uno de nosotros deberíamos estar recordándole día tras día lo que Él hizo por vos y por mí. Vamos a orar, le vamos a dar gracias a Dios, gracias a los jóvenes por esta canción maravillosa que cantaron, Sublime Gracia del Señor. Esta ahorita que hemos visto también cómo han representado lo que el Señor Jesucristo un día tuvo que padecer, un día tuvo que sufrir. Pero damos gracias a Dios porque uno de los coros que cantábamos decía: consumado es, tetelestai, consumado es, la obra está terminada. ¿Sabes? No hay mejor cosa que la obra de remisión que Cristo vino a hacer está terminada. Padre Santo, te alabamos y te damos las muchas gracias. Gracias porque cuando pensamos en un Dios lleno de amor y de gracia, de misericordia, pero también un Dios de oportunidades. Gracias, Padre, por los hermanos presentes, por la familia, por los amigos, por cada uno que en esta noche están alabando y glorificando tu nombre. Queremos, Padre, dejar en tus manos tu palabra que va a ser explicada, que va a ser predicada. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a predicar con sencillez de palabra y que lo que podamos escuchar en esta noche, más lo que hemos cantado, lo que hemos visto de esta obra, podamos entender, podamos profundizar lo que tú nos quieres enseñar en las Escrituras, que hay un Dios lleno de amor, pero que hay un Dios aún en este tiempo llamando a los pecadores al arrepentimiento. Hay un Dios que mandó a su Hijo amado a morir en una cruz para que cada uno de los que estamos aquí podamos disfrutar de una salvación gratuita, de una justificación, de una redención, pero de un lugar en el cielo. Te damos gracias, Padre, porque la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo en esta tierra ha sido terminada y que cada uno de nosotros ahora podemos creer en Cristo Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas, y que un día nosotros podemos estar en ese lugar también, en un lugar para toda una eternidad, en un lugar donde tú moras, el cielo. Padre, que tú nos ayudes a explicar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Podemos buscar en nuestras Biblias Romanos, el capítulo 3, y vamos a estar considerando la palabra de Dios por unos minutos desde el versículo 9. Romanos 3, 9. Romanos capítulo 3, versículo 9, dice así la palabra de Dios. El título dice: no hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues
Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides y debajo de sus labios. Hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Romanos capítulo 3, versículo 23, 21, vamos a leer desde el 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 3, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3. Allí estaba hablando Jesús y Nicodemo, un principal entre los judíos, dice la palabra de Dios. El capítulo 3 y el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y hasta aquí nomás, queridos hermanos y amigos, vamos a tratar de pensar un poquito en la palabra de Dios para entender lo que acabamos de ver hace unos minutos aquí, lo que los jóvenes estaban presentando aquí en la obrita de la cruz del Calvario, allí en el Gólgota, lo que el Señor Jesucristo había pasado en ese lugar. Eso nos lleva a pensar y a profundizar lo que las epístolas del apóstol Pablo van a estar dándonos el estudio. Y sabes,
Allí estábamos leyendo en Romanos el capítulo 3 en primer lugar. Y allí Pablo está tratando en primer lugar el tema de la condenación delante de Dios en todo ser humano. Dice la Biblia que vos y yo somos pecadores, vos y yo estamos condenados. Dice capítulo 3, versículo 23 de Romanos: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Sí, capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición tuya, esa es la condición mía. Allí hemos visto a los testigos delante de la cruz, lo que había pasado hace más de 2000 años, y el Evangelio del Señor, desde que el Señor Jesús vino a este mundo, Él vino con un mensaje, con una buena noticia: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos de vuestros pecados. Y sabes, un día, muchos de los que estamos aquí hemos dicho: Señor, me arrepiento de mis pecados. En todo ser humano está esta condenación, según la palabra de Dios. Está demostrando el apóstol Pablo aquí en esta epístola nuestra culpabilidad como pecadores delante de Dios. No solamente estamos condenados, somos culpables. Allí, como decían estos hermanos, todos somos culpables, todos los que estamos aquí en esta noche. Dice la Biblia: vos y yo, querido hermano, querido amigo, somos culpables. El capítulo 1, desde el versículo 18 al 32, nos habla de la condenación del mundo gentil, los paganos. Capítulo 2 nos habla de la condenación de los moralistas. El capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 20, es acusado el judío, el religioso, y el apóstol Pablo va a concluir con la condenación de toda la raza humana delante de un Dios justo, delante de un Dios santo. Sí, la condenación de los gentiles, la condenación de los moralistas, la condenación de los judíos, pero la condenación de todo el mundo, la condenación de toda la humanidad. Aquí no hay alguien que pueda decir en esta noche: yo no soy culpable delante de Dios, yo no he pecado. Y cuando nosotros pensamos tal vez en una pregunta: ahora, ¿todo está perdido? ¿Todo el mundo perdido, condenado delante de Dios? ¿Todos están condenados delante de Dios? Y la respuesta es sí. Todos estamos condenados delante de un Dios justo y delante de un Dios santo. Hasta aquí, vos y yo no venimos en arrepentimiento al Señor, hasta que vos y yo no venimos delante de ese Dios y le decimos: Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Yo quiero ser un hijo tuyo, yo quiero ser salvo. Todo el mundo está condenado, sean judíos, haya sido el pueblo de Dios, haya sido los gentiles, los moralistas, como en ese tiempo estaban los griegos, que eran o se consideraban los más sabios de toda la tierra. Todos condenados
el veredicto de Dios es: todos son culpables. Es como un juicio. Esta epístola tiene el carácter de un juicio. Y sabes, allí nosotros vamos a notar que ese juicio es perfectamente justo. No es un juicio como tal vez el que vos y yo estamos acostumbrados a ver. Tal vez mucha injusticia. Este juicio delante de Dios es un juicio justo. Allí podemos notar el culpable, el ser humano, el veredicto de Dios, el cargo de los judíos y gentiles. ¿Cuál era el cargo por el cual se lo estaba sentenciando al hombre? Había un juicio, había una sentencia, había un cargo por el cual se le estaba dando esa sentencia. Y la sentencia era que todos somos culpables, que todos somos condenados. El cargo era la injusticia del hombre. Dice capítulo 3, versículo 10, la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 10 de Romanos, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Todos somos injustos, todos somos culpables, y Dios estaba pidiendo justicia de los hombres, y al no encontrar justicia, Él da su veredicto, y su veredicto es: son culpables, son condenados. ¿Sabes? Si tú nunca le dijiste al Señor: Señor, perdona mis pecados, Señor, yo quiero ser salvo, tu destino es el infierno, tu destino es un lugar de tormento, tu destino es un lugar de sufrimiento. Y Dios está dando oportunidad tras oportunidad. Dame, hijo mío, tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, no hay salida para el hombre, no hay otra salida para el culpable, no hay otra salida para el pecador. Aquí nosotros vamos a ver frase que dice en el versículo 10, no hay. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda. Versículo 18, no hay temor de Dios. Sí, el hombre delante de un Dios está en una condición miserable, está en una condición de pecado. Y si el pecado está reinando en tu vida, es que estás bajo el poder, bajo el dominio, bajo la autoridad de ese pecado. Sí, pero no solamente vemos la frase no hay, sino también allí en el versículo 12 dice la palabra de Dios, la palabra todos, dice todos se desviaron. Allí vemos en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. La acusación de Dios, la sentencia de Dios, el veredicto de Dios, allí era sobre todo el mundo, sobre los judíos, sobre los gentiles. Allí vemos a todos que somos pecadores. Dice la Biblia, todos estamos
bajo pecado. Todos somos culpables, ¿sí? Sean judíos o sean gentiles, dice la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en la palabra pecado, ahora, ¿qué podemos decir acerca del pecado? Tal vez podamos decir muchas cosas. El otro día estaba repartiendo allí unos folletos en la Plaza Pizarro y me acerqué a un grupo de jóvenes y allí había un grupito y les pregunté a este grupo qué podían o cómo podían definir la Pascua, qué sabían, qué conocimiento tenían de la Pascua. Y eran alrededor de 6, 7 jóvenes y ellos dijeron: no sabemos realmente qué es la Pascua. Así que no tenían ningún conocimiento. Y les dije: bueno, si me permiten, yo les puedo explicar dónde comienza la Pascua. Y allí comencé relatando Éxodo capítulo 12 y explicando acerca del faraón, de las plagas y de la dureza del corazón del faraón, hasta que una de esas plagas, que fue la última, y es que Dios había mandado la muerte del hijo primogénito para que dejara ir al pueblo de Israel que estaba viviendo en esclavitud allí en Egipto. Y allí en más nosotros celebramos la Pascua una vez al año. Pero ¿qué era la Pascua? La Pascua era que tenía que morir un animal, tenía que morir un cordero, y la sangre de ese cordero tenía que pintarse en los marcos de la puerta, y el heridor, el ángel de la muerte, Dios iba a pasar por medio de ese ángel, y aquel lugar que no tuviera la sangre, entonces iba a morir el primer hijo de cada familia. Y saben, fue realmente algo tremendo, porque el hijo mayor de cada egipcio, de cada familia, murieron. Qué tremendo fue. Y es allí donde los deja ir al pueblo de Israel. Entonces tuvo que morir alguien. Y esa sangre que fue derramada en ese entonces estaba apuntando allí en el futuro. ¿Sabes? Ahora, cuando nosotros decimos ¿qué es la Pascua? Y la Pascua es que Cristo vino a librarte a vos y a mí de la muerte eterna, del poder de la muerte, del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, del poder de la atracción que tiene este mundo, del poder del enemigo. Dios vino a librarte, pero tuvo que haber una sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Alguien tuvo que derramar esa sangre, y era el Cordero perfecto, que había sido anunciado muchos años, muchos siglos antes, pero en el tiempo de Juan allí se estaba cumpliendo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, por supuesto, allí explicando esto a estos jóvenes, les preguntaba si habían entendido el significado de la Pascua, que Cristo vino a morir por ellos, que Cristo vino a morir por mí, que Cristo vino a morir por vos. Ahora, cuando nosotros hablamos del pecado, el otro día estaba en un velorio, estábamos hablando un poquito acerca de lo que Dios dice en su palabra, y le decía, hay urgencia de venir al Señor arrepentido de corazón. No eres un hijo de Dios, eres un hijo del diablo. La Biblia habla de dos lugares. La Biblia habla que vamos al cielo o que vamos al infierno. ¿Tú a algún lugar vas en esta noche?
tú estás yendo a uno de estos dos lugares. ¿A cuál de esos dos lugares vas? Si tú eres una persona que has pedido perdón de tus pecados, vas a ir a un lugar maravilloso, al cielo. Pero si nunca le dijiste al Señor, Señor, perdona mis pecados, vas a ir al infierno. Ahora, ¿qué significa pecado? Porque tal vez esto no es común en tu lenguaje hablar de pecado, y no vamos a ver en los medios de prensa, allí en las noticias, no vamos a ver hablar de pecado, ni en el internet, tal vez no vamos a escuchar a la gente hablar de pecado. Pero ¿qué es pecado? Y cuando nosotros venimos y decimos que el veredicto que Dios había dado era que nosotros estábamos en falta delante de Dios porque habíamos pecado. Ahora, lo más significativo que podemos encontrar en la palabra de Dios es que pecado, según lo que dice el griego, es errar el blanco. ¿Y qué es errar el blanco? Errar el blanco es cuando el arquero está tirando una flecha y allí tiene ese círculo y el blanco donde tiene que dar esa flecha en el blanco. Y no da en el blanco, sino da en cualquier otro lado. Eso es errar el blanco. Pero en cuanto al arco, pero en cuanto a lo que la Biblia nos dice, el pecado es como errar al blanco. Es cuando vos y yo no hacemos la voluntad de Dios. Es cuando vos y yo no hacemos lo que la Biblia dice. Eso es errar el blanco. La Biblia nos habla que tiene mandamientos. La Biblia te dice, por ejemplo, no mentirás. Y si yo pregunto, levante la mano, ¿quién alguna vez no ha mentido? Y si hay alguno que levanta la mano, dudaríamos, ¿no es cierto? ¿Quién no ha mentido? Y tal vez podemos poner otros ejemplos. Errar el blanco es no hacer lo que Dios dice en su palabra. Eso es pecado. Y muchas otras cosas. A veces hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero es pecado. La palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Es decir, si has mentido, si has dicho malas palabras, si sos desobedientes a tus padres, si hay ira en tu corazón, si hay peleas, si hay violencia, si pasas un semáforo rojo, y si has hecho algo peor, si has robado, si has secuestrado, si has matado, si has hecho tantas otras cosas que podemos seguir nombrando. ¿Quién puede decir en esta noche yo no soy un pecador? Todos, dice la Biblia, hemos pecado. ¿Sabes? Y allí la palabra de Dios nos dice que hemos errado al blanco, no hemos hecho lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, si hemos pecado, si todos somos pecadores, la Biblia dice que si nosotros somos culpables, Dios nos encontró con el cargo de injusticia, no somos justos delante de Dios, por lo tanto no podemos llegar a Dios, no podemos llegar al cielo. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado, el pecado exigía que se pague una pena. Alguien tenía que pagar. Y dice la Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Vos, yo y todos teníamos que morir porque hemos pecado. Y dice más la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros sabemos que teníamos que morir, y morimos primero físicamente,
Y todos morimos. El otro día cuando hablaba también en este velorio, digo, todos vamos por el mismo camino. Todos tenemos una fecha de que Él nos dio la vida, pero también todos tenemos una fecha en el cual vamos a morir. Allí le decía a la familia, hoy le tocó a Cacho, el Señor lo llamó a su presencia, hoy lo vemos en el cajón, mañana no sé quién será. Puedo ser yo, puede ser vos, pero tenemos que estar preparados, es lo que dice la Biblia. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y si no estamos preparados, entonces decíamos recién, el pecado exigía que se pague una pena, y la pena era morir por causa del pecado. Pero más, vamos a ir adelantando, dice Hebreos, que lo habíamos leído, allí capítulo 9, versículo 22, capítulo 9, versículo 22, Hebreos 9, 22. Dice la palabra de Dios, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Sabes? Dice aquí la Biblia 22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Alguien tenía que morir. Si vos no morías por causa del pecado, alguien lo tenía que hacer. Y vos no lo podías hacer, y yo no lo podía hacer, porque era pecador, porque estaba en falta delante de Dios, no era justo, estaba en injusticia, no hay justo ni aun uno. Entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo, el Cordero, el perfecto, el Hijo de Dios, a morir en una cruz, a derramar su sangre, y esa sangre delante de Dios, y que yo puedo decirle al Señor, Señor, gracias porque moriste en vez de mí, porque tú fuiste a esa cruz y derramaste tu sangre, así como dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, no podemos ser rescatados ni con oro ni con plata, sino solamente con la sangre de Cristo. ¿Sabes? Dios, lo que le correspondía hacer era que vos y yo paguemos nuestros pecados, todos muriendo por causa del pecado. Gracias a Dios que mandó a su Hijo unigénito. ¿Sabes? Ahora cuando nosotros miramos allí al Señor Jesucristo muriendo por nosotros, esa sangre en la cruz, eso estaba significando ya desde el tiempo antiguo, eso significaba mi propiciación. ¿Y qué es la propiciación? La propiciación es que el Señor pagó mis culpas, tus deudas, mis deudas. ¿Para qué? Para aplacar la ira de Dios. Ahora la ira de Dios no está sobre mí, porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo amado. Hemos visto el clavo, allí 2 clavos, hemos visto el látigo, la corona de espinas.
espina, la lanza que había traspasado sus pies, su costado, y cuánto más sufrió el Señor. Todo porque Él te amó a vos y me amó a mí. ¿Sabes? Ahora tenemos nosotros la oportunidad de venir a Él. Allí, cuando el Señor Jesucristo estaba con Nicodemo, vamos a ir terminando, allí en una conversación le dice el Señor a Nicodemo: mira, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo era un hombre del Sanedrín, era un hombre de autoridad, era un maestro de la ley. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y eso es lo que Dios quiere en esta noche de vos. Si nunca le dijiste: Señor, yo me arrepiento, necesitas un nuevo nacimiento. Necesitas creer en ese sacrificio. Ahora, el Señor Jesús hizo el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Él demandaba justicia de la humanidad. Al no haber encontrado justicia, somos condenados. El pecado nuestro fue imputado en la persona de Cristo y la justicia de Dios fue imputado en todo aquel que en Él cree. ¿Para qué? Para que a partir de ahora nosotros en Cristo Jesús ya somos vistos justos, como si nunca hubiésemos pecado. Porque cuando me ve a mí, cuando te ve a vos, si vos has creído en el Señor, si vos le has dicho: Señor, me arrepiento de mis pecados, ¿sabes lo que hizo Dios allí? Entonces, la demanda que Él tenía fue satisfecha. La justicia que Él demandaba, Él quería justicia de los hombres, Cristo murió, esa justicia fue satisfecha en la persona de Cristo. Y allí entonces Dios quedó satisfecho. ¿Por qué? Porque su Hijo amado, Él estando en la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él tuvo que desamparar, el Padre tuvo que desamparar a su Hijo para ampararnos a nosotros. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dice la Biblia: todos somos pecadores y estamos fuera de la gloria de Dios. Sos culpable igual que yo, pero yo un día le dije al Señor: Señor, perdona mis pecados. ¿Qué le vas a decir vos? Así veíamos a este grupo de hermanos actuando aquí, que yo decía: todos somos culpables. Todos somos culpables. Pero un día, muchos de los que están aquí le dijeron: Señor, perdona mis pecados. Y hoy gozan de la justicia de Dios en Cristo Jesús. No porque seamos buenos, sino porque Cristo murió. Y hoy yo sí puedo darle gracias todos los días. Gracias, Señor, por tu justicia impartida en mi vida. Y gracias porque me has hecho un hijo como si nunca hubiese pecado. Vamos a inclinar la cabeza. Vamos allí a pensar un ratito y decirle al Señor que si nunca le dijiste: Señor, perdona mis pecados, Señor, yo quiero ser salvo, Señor, yo estoy en falta contigo y quiero ser un hijo de Dios. Si no te animas a hacerlo solo, después que termine la reunión, acércate a alguien en quien tenga confianza, pero que en esta noche tú puedas salir de este lugar diciendo: yo estoy justificado por Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, te alabamos y te damos las muchas gracias. Gracias porque cuando consideramos la cruz del Calvario y lo que el Señor Jesús hizo en esa cruz, no hay palabras
de agradecimiento. No hay nada en nosotros que pueda satisfacer tu demanda. Y gracias, Padre, te damos por el Señor Jesucristo, que Él sufrió, que Él murió, pero que Él resucitó. Él vive y vive para siempre. Un día volverá a buscar a sus hijos y allí estaremos nosotros. Padre, pedimos en particular por aquellos amigos que nunca le han dicho: Señor, perdona mis pecados. Señor, yo te acepto como el Salvador y el Señor de mi vida. Señor, te pedimos por aquellos amigos para que en esta noche ellos puedan aprovechar esta oportunidad, puedan venir ante ti humillados de corazón, arrepentidos de corazón, siendo salvos por Cristo Jesús. Padre, gracias por cada uno de los hermanos, por cada uno de los amigos. Gracias por tu Hijo amado, porque solo en Él encontramos la gracia, la justicia, el perdón de nuestros pecados, y porque solamente en Él podemos ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias por esta reunión. Pedimos que tú ahora nos lleves bajo tu tierno cuidado. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenas noches, queridos amigos, y muchas gracias por su atención. Si querés hablar de estas cosas, no te vayas, quédate y podemos hablar con la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.